Buenos días familia, estamos en un nuevo video de Alejo de Gardener. Les cuento que hoy les traigo algo muy curioso que son las 5 plantas top de interior. Quédate aquí conmigo. Les presento la Sansevieria. Les cuento que esto es alias la lengua de mi suegra. No mentira, la lengua de suegra conocida comúnmente es una planta catalogada por la NASA totalmente capaz de reducir la huella de carbono y no solo eso, sino de purificar el aire de partículas tóxicas. Les cuento que esta planta es mágica para tener en el hogar. Les presento al Pothos, una planta súper adaptable, una planta que realmente en cualquier lugar se va a adaptar muy bien. La verdad que en el tema de la iluminación necesita poca iluminación y en el agua se desarrolla perfecta. Es una planta que embellece, da color y hay diferentes especies que te van a servir para el interior. De mis favoritas, la Samiosulca, por eso la tengo en una copa porque es la planta de la abundancia. Es una planta tipo suculenta porque retiene bastante agua y les cuento que esta belleza, su sistema inmunológico es parecido al de las suculentas. Es una planta hermosa que en sol y en el tema del interior se va a dar perfecta. Es una planta hermosa con una hoja muy vigorosa, muy brillante y parece artificial, pero no lo es. Les presento este hermoso cactus. Esto es un injerto, no es un cactus completamente natural, porque aquí hay una especie y aquí hay otra. Pero les voy a hablar de algo muy poderoso sobre los cactus y por qué es importante tener este tipo de cactus, sobre todo de 3 caras, como se los puedo mostrar. Este cactus es capaz de recoger las ondas electromagnéticas, las ondas hertzianas y de transformar la energía en el hogar. Entonces es muy importante ahora que estamos en esta nueva ola de vida donde tenemos muchas computadoras, muchas pantallas, las ondas electromagnéticas son procesadas por este hermoso cactus de 3 caras y voilà. Les presento al Cingonio, una planta que se ha vuelto uno de mis favoritos porque se ha vuelto una planta en tendencia y recientes estudios de la NASA han identificado que es capaz de transformar cualquier ambiente tóxico, inclusive hasta radioactivo. Les cuento que es una planta muy adaptable, resiliente y hermosa, viene en diferentes tonalidades y les cuento que en interior se da súper bien. Les voy a hablar sobre la diferencia entre plantas de interior y de exterior. Resulta que las plantas para realizar su fotosíntesis necesitan más o menos luz, entonces en las plantas de interior son mucho menos necesitadas de luz y las plantas de exterior necesitan mucha más luz para realizar su fotosíntesis. Sus pigmentos son mucho más coloridas de acuerdo al sol que les alcance a dar, entonces son plantas que se van a diferenciar sobre todo por sus colores, por la necesidad de luz y son plantas, las de exterior, que necesitan muchísima luz para poder realizar su proceso de fotosíntesis. Por eso las plantas de exterior no las podemos tener en el interior, a menos de que sea muy luminoso y los rayos del sol entren a través de la ventana, no pasando por los vidrios, porque puede suceder el tema del efecto lupa. Ojo cuando tengas las plantas cerca de las ventanas, porque si tú las dejas pasar por ahí el rayo del sol, resulta que va a ocurrir algo que se llama efecto lupa y las va a quemar. Entonces si le da el sol directo, voilà. Si le da a través del vidrio, no es. Si quieres saber más sobre nuestros tips de jardinería, déjame en los comentarios que te responderé a la mayor brevedad posible. Te esperamos en el siguiente video, no te los pierdas.